El pendrive azul. Esta historia y yo tenemos una relación complicada. Yo tuve cierto conocimiento de esta en mis primeros años en esta página, pero jamás le tomé una importancia muy significativa hasta que, hace unos 2 o 3 años, se empezó a hacer de una gran popularidad por ser, supuestamente, la historia que originó a la tan infame Sonic.exe. Claro, no es un argumento con mucho sustento, dadas las enormes diferencias entre una historia y la otra, junto al particular hecho de que ambas se originaron en contextos muy diferentes para siquiera tener una conexión tan destacable. Pero dentro de todo esto aludió a que esta historia se hiciera de una gran popularidad pese a los años y al pésimo recibimiento inicial por parte de quienes solo quieren denigrar la otra historia ya mencionada. Pero ¿realmente se puede decir algo tan afirmativo y positivo de esta? Voy a dividir esto en 2 partes que abarcarán tanto la original como el remake, sus diferencias y si de verdad amerita, por mi parte claro, el valor que la gente tanto le alude. Desde la premisa se puede ver un intento distinto de hacer algo más único, puesto a que trata de un chico llamado Gonzalo, cuyo amigo vino una noche a su casa con el rostro palidecido y temblando incesantemente. En su mano derecha yacía un pendrive de color azul, el cual el protagonista tomó antes de que su amigo cayera al suelo y sufriera de convulsiones hasta el final de su vida. Luego del funeral, Gonzalo se acordó del pendrive y sin pensarlo 2 veces, lo insertó en la ranura de su computador, encontrándose con un archivo ejecutable llamado Sonic the Hedgehog, solo que sin la tercera E. Luego de cambiarle el nombre al archivo y ejecutarlo, se encontraría con lo que aparentaba ser una versión inacabada y con texto ruso del primer Sonic. La mayor diferencia se trataba de los cuadros negros que salían del erizo cuando este era golpeado, junto a los textos rusos que aparecían en donde se suponía que estaban los títulos de los escenarios. No sería sino hasta que el nivel terminó y pasó al acto 2, que la cosa se pondría un poco escabrosa. Un flash repentino golpeó al protagonista, paralizándolo, quedando a merced de lo que vendría a continuación. Apareció Sonic, quien estaba llorando sangre mientras un sinfín de textos, denotando la palabra RIP, se alzaban detrás de él. Esto duraría un par de segundos antes que la pantalla volviera negro. Pero es ahí cuando una cuenta regresiva en rojo carmesí se mostró en la pantalla. El protagonista luchó para salir de su trance, puesto a que su intuición le decía que iba a pasar algo muy malo si el contador llegaba a 0. Apenas pudo ponerse en un lugar seguro cuando el marcador estaba en 2, y lo poco que pudo presenciar del evento era un grito de mujer y un montón de destellos parpadeantes en la pantalla. La historia finaliza con la realización del protagonista sobre que ese juego le había hecho eso a su amigo. Como podrán apreciar, esta historia no tiene ninguna clase de pretensión más allá de ser la típica historia de archivo misterioso que causa tragedias y cuya procedencia nunca es explicada del todo. Y eso lo hace genial por su propia cuenta. O sea, a diferencia de Sonic.exe y muchas otras historias, en donde hay un debate interminable de meter espíritus o demonios o seres más allá de nuestra comprensión, puede ser un elemento plausible para la trama, esta prefiere llevar las cosas a un lado más humano, pero no por ende, menos visceral. Tanto tú como yo podríamos estar en una situación de este calibre, tal vez no con Sonic, pero conociendo que quizás este juego aparentemente se había realizado en Rusia, y como ya saben esa gente es muy turbia, puede que existan cosas así. Juegos que, pese a que se presentan como algo inocente, guardan un lado siniestro del que nadie quiere ser partícipe. Eso es esta historia, y su premisa tan simple pero efectiva, es lo que le hace funcionar tan bien. Claro, no me malentiendan, sigue teniendo sus errores pese a esto, como que es una historia muy corta y que no tiene mucha ciencia detrás o algo de lo que indagar a comparación de cierta otra creepypasta. Su redacción y narrativa se atascan bajo detalles innecesarios y descripciones poco ortodoxas de los acontecimientos, y se nota que es un producto muy de su tiempo. Es como la antítesis de Sonic.exe si lo pienso bien. O sea, Sonic.exe se creó bajo un contexto y pretensiones bastante diferentes de la que lo hizo el pendrive azul, pero en comparación a esta última, Sonic.exe siempre tuvo más de qué hablar. Como dije en el video anterior, hay 1001 formas de contar una historia que, pese a tener una base muy simple, se sabría sostener mejor si fuera escrita en manos más competentes. Tiene un lore tan extenso que casi ninguna otra creepypasta del subgénero ha logrado abarcar, y es un personaje tan moldeable que cualquier persona puede hacer algo nuevo con esta, pese a las fórmulas y los clichés que ya manejan de por sí.
Las historias son un icono por algo, y esta, pese a que salió de una historia muy mala, supo hacerse de una identidad más plausible de forma no irónica. Mientras tanto, El Pendrive Azul es una historia muy autocontenida y que sigue su premisa de inicio a fin sin querer llegar a más. Es una buena historia dentro de lo que cabe, mucho mejor que el medio de origen de la ya mencionada, pero no mucho más que eso. Y ahora hablando del remake. My God, ¿quién diría que terminaría siendo mejor de lo que pensaba? La premisa sigue siendo la misma que en la original, pero en lo que recaen sus diferencias es que la forma de contarla es sustancialmente distinta. En lugar de ir a una presentación sumamente melodramática y pretenciosa que te grita en la cara las intenciones de la obra, aquí se va por un lado más psicológico. Aquí aprendemos varias cosas del protagonista, como algunos sueños que éste tiene respecto a su infancia, en donde, más que parecer un recuerdo feliz, terminan suponiéndole una gran carga emocional. Tanto la redacción como la narración son espectaculares. Hay un vocabulario más amplio, las emociones se expresan de tal modo que puedes simpatizar de una forma u otra con el protagonista y su desgarradora situación, junto a algunas ocurrencias suyas producto de sus demonios internos. También hay más personajes que, sin ser una maravilla, sirven para conocer un poco más de cómo la gente a su alrededor se toma la situación y cómo quieren ayudarle, pese a que éste no lo logre comprender del todo, al estar sumergido en un hueco muy profundo, del cual estaba todavía luchando por salir. También se habla de una suposición de que el pendrive estuvo en manos de otras personas, no tanto como un elemento sobrenatural, sino como algo que se propagó a manos de un sinfín de personas, llevándolas a un final igual de desgarrador al que le pasó a su amigo. Después de un par de acontecimientos e introspecciones extra, el protagonista se encuentra con el susodicho pendrive, y con el fin de averiguar qué era lo que le ocurrió a su amigo, lo insertó en su PC, lo cual le terminaría embarcando en una bizarra experiencia. Del resto no difiere mucho de la original, salvo por unos pequeños detalles, que preferiría que los vieran por su propia cuenta, porque son un deleite único que he visto muy pocas veces en estas creepypastas. Incluso la parte de la cuenta regresiva hace un gran trabajo en provocar esa sensación de urgencia en el espectador, de lo que sea que esté por detrás de la pantalla no le dé el mismo destino al protagonista. Claramente toma de base la misma historia de hace tantos años, pero le da tantas capas a esta, que me impresiona cómo es que los aspectos que en otras creepypastas del mismo subgénero se podrían considerar clichés, aquí se toman con la debida seriedad, y gracias a la narración tan pulcra que posee, hace de esta una experiencia que sobresale de las demás. Esto corrobora el punto que di en mi video anterior, y es que no importa qué clase de clichés o tropos utilices, no importa si usas gore o no, no importa si es que usas screamers o no. Si no se cuida la narración, dichos elementos la llevarán a la deriva como una creepy genérica más, sin identidad ni forma. Los clichés no son malos por sí solos, y reitero, con el debido cuidado puede salir un escrito cuyo propósito consistente hace gala de sus elementos como un apoyo y no como es lo que rodea la historia en sí misma. En ese sentido también le premió por las introspecciones del protagonista. Ya parece ser una regla que, incluso si muestra los acontecimientos más mórbidos y perturbadores en la historia del ser humano, estos no destacarán por completo si no se tiene la presencia de un protagonista que le importe al espectador. Sí, lo sé, que este subgénero del terror abunda en historias que, sin contar excepciones, han logrado sobresalir sin necesidad de este elemento que cuenta como una limitante del formato en que se presentan, y eso es algo que entiendo completamente. Sin embargo, como preferencia personal, me gusta más cuando las cosas se sienten más personales, al tener a un personaje con el cual conectas, porque así creas una conexión directa con la historia de primera mano. Y eso hace destacar todavía más a su elemento diferenciador, uno que estaba en la creepypasta original, solo que aquí salió a relucir a tal punto que lo convierte en la temática principal de la historia. Esto no es acerca de un Sonic que llora sangre y te deja con epilepsia, esto es acerca de un sujeto que se atormentó durante años en relación a un acontecimiento que lo marcó profundamente al grado que se entumeciera ante cualquier sentimiento que le evocase su vida cotidiana. Alguien que cayó en un hoyo tan profundo que solo fue cuestión de enfrentarse ante lo que le quitó la paz, algo que pondría a prueba lo que tanto ha estado dispuesto a dejar atrás, y que en un despliegue de feroz voluntad humana y determinación, decidió batallar por su supervivencia y por sobre todo, su felicidad y la de sus cercanos. De verdad tengo que decir algo más sobre esto.
Miren, originalmente pensaba dejar el mensaje de que Sonic.exe seguía siendo una historia digna de su estatus, pese al accidentado de su inicio en el mundo de las creepypastas, y que el pendrive azul, aunque buena en su ejecución y planteamiento de las circunstancias presentadas en la trama, no es ni por asomo mejor por el simple hecho que los conceptos de la primera eclipsan por completo los de la segunda, por contar con una premisa simple y autoconclusiva en comparación. Pero ahora me doy cuenta que, pese a que sigo teniendo razón en que esta historia, independientemente de su calidad, ha sido infladísima a más no poder por culpa de los borregos del Red Brumas y de la gente que todavía piensa que las cosas a las que se le criticaba a Sonic.exe siguen siendo válidas pese a no ser el caso, considero que ambas historias tienen lo suyo. Y pueden ver esto considerando que el guión inicialmente lo escribí antes que saliera el pendrive azul, y miren cómo ha cambiado mi opinión conforme la veía. Obviamente ninguna de las dos historias es perfecta, pero considero al pendrive azul una historia que sopesó mismo las expectativas al final. La sorpresa que me he llevado ha sido más que grata al final del día y definitivamente se la recomiendo. Pero como digo, soy solo otra persona en el rubro de internet, nada de lo que diga yo es objetivo, y sigo considerando que tal precepto no existe. La vida y el arte son subjetivos, y prefiero quedarme con eso para validar las percepciones de otros sin quitarle peso a la mía.